Ajá, ahora sí. Vamos a ver una de las partes más interesantes o más elaboradas que tienen los procesos psicométricos en cuanto a evaluación se refiere de los instrumentos como nosotros los conocemos y los comprendemos, ¿ok? Vamos a hablar de dos conceptos que para nosotros no son ajenos. ¿Cuáles son las características de una buena prueba psicométrica? Dos en específico, la confiabilidad y la validez, ¿cierto? La confiabilidad se mide utilizando algunos de estos procesos. La técnica test-retest, que aplica la misma prueba a los mismos sujetos en diferentes modelos. La split half o la mitades equivalentes, en donde básicamente lo que hacemos es de una prueba dividirla a la mitad y comparar o revisar si los resultados que obtenemos son parcialmente similares, y la de equivalencia, en donde podríamos encontrar la confiabilidad por alfa de Cronbach o la confiabilidad por K de Richardson, ¿vale? Si recuerdan esa parte. Muy bien. Ahora, bajo esta condición de confiabilidad y validez, un instrumento estaría garantizando que posee la capacidad para medir lo que está destinado a medir y medirlo en la población a la que va dirigido. ¿Cuáles son entonces, si ya sabemos de qué va cada del trabajo de cada una de estas, la razón por la cual se aplica? ¿Qué es la confiabilidad? ¿Qué es la validez? Los escucho. Si mal no recuerdo, y yo recuerdo que la validez era qué tan apto es para aplicarlo en una población, Ujú. es como lo que comentaba, de que no puede ser válido que saques una prueba que esté en inglés y la pases en traductor Google y la apliques. Ok. Yo me acuerdo que eso era la validez y la confiabilidad era lo que comentábamos ayer, de que, bueno, de que qué tan ciertos son las respuestas que nos da el sujeto, si mal no recuerdo. Bien. En realidad no solamente son las respuestas, sino qué tan confiable es en general todos los resultados que obtenemos de esos sujetos, ¿vale? Excelente. Vamos rápidamente a ver algunos ejemplos de confiabilidad. Esta se mide utilizando algunos de los procesos como el test-retest, el split half o, en su defecto, lo que nosotros también hemos trabajado, que es el K de Richardson y el alfa de Cronbach. Ajá. Recuerdan que todavía tuvimos la oportunidad de hacer el ejercicio de la confiabilidad de alfa de Cronbach en función a la fórmula, en donde Lee Cronbach, un psicólogo de Estados Unidos que en la década de los 60 se dio cuenta de que cuando tú juntas las varianzas de las respuestas de un instrumento, estas poseen una característica común, que llegan a tener cierta afinidad o llegan a tener cierta complementariedad, y sobre todo, bueno, que al final, si es un coeficiente, va de 0 a 1, y que entre más se acerque al 1, el valor real de ese proceso puede asegurarte que la prueba es confiable. En este caso, la escala que utilizábamos era del punto 75 para arriba hasta el 100, donde pues obviamente nosotros pues nunca íbamos a tener como un instrumento 100% confiable. Incluso arriba de 90 ya llega a ser hasta un poquito complejo, ¿no? Si recuerdan lo que tenemos aquí, ¿cierto? Es un instrumento pasado a SPSS, está compuesto de 35 ítems, no tiene la etiqueta y, como pueden ustedes observar, es una escala aditiva de tipo Likert que va del nunca al siempre, o sea, de temporalidad, y algunos de los ítems están invertidos, por lo que yo infiero, no sé de quién sea, dice conjunto de datos 2 HH, no sé de quién sea, quizás es de alguno de sus compañeros. Y si yo quiero sacar la confiabilidad, lo que tengo que hacer es básicamente irme a escala, análisis de fiabilidad, seleccionar todos los ítems que en este caso fueron aplicados a 20 sujetos,
Ujú. Ver los estadísticos para pedirle que me dé una escala si eliminamos algún elemento y listo. Ujú. Ahora, yo puedo hacer algo aquí. Puedo utilizar el modelo alfa de Lee Cronbach, que es el que vamos a hacer ahorita, el split half, que es justamente este del cual me está hablando, el de las dos mitades o mitades equivalentes, que lo va a partir por la mitad, y el de Goodman, paralelo o paralelo estricto, que sería el de equivalencia. Pregunta, ¿está allí la señorita Citlali? Sí, profe. Bien, otra pregunta, señorita Citlali. ¿Puedo utilizar con este instrumento que tengo abierto en el SPSS el sistema de Goodman? No, ¿Por qué? porque en el sistema de Goodman es para preferencias y tiene dos opciones y esta tiene más. Bien, solo son dos, ¿cierto? Por lo cual voy a ver qué tan confiable es este instrumento. Este instrumento me dice que la escala tiene elemento con varianza 0 y que el alfa de Cronbach se queda en 0.059, menos 0.59. Aquí hay algo muy extraño. ¿Por qué? Este instrumento, con este resultado que espero logren ustedes ver en su pantalla, ¿es confiable? ¿Quién dice yo? ¿No? ¿Nadie? No, profe. ¿No qué? Según yo era, no es confiable porque es arriba de punto 7. Es correcto, muy bien señorita. Y lo más interesante es que está dando o arrojándome un dato negativo. Muy bien, excelente. Vamos a otro ejemplo. Voy a cerrar este y me quedo acá. Ahí está. Tengo un instrumento de 39 ítems que fue aplicado a 27 sujetos. Y aquí está, ahora sí, el ítem, la etiqueta, y como se pueden dar cuenta, también está organizado en una escala aditiva de tipo Likert. ¿Sale? Lo que voy a poner aquí entonces es igual, es una escala. Analizar la fiabilidad de todos estos ítems. Y lo voy a hacer por Lee Cronbach. El instrumento me sale en .884. Pregunta, ¿es este instrumento confiable? Sí, no, ¿por qué? Sí es confiable porque se encuentra dentro de los parámetros. Es confiable porque está arriba de 75 y lo encontramos a 39 elementos a .884. Ahora, pregunta para ustedes.
¿Yo puedo hacer este instrumento más confiable? O sea, escaladamente hablando o escalarmente hablando, ¿puedo hacer que este instrumento llegue a ser más confiable? Sin necesidad de volverlo a aplicar. Sí. ¿Cómo? Bueno, pues es muy sencillo, pero en realidad hay que ser muy responsable al respecto. Yo me puedo ir a analizar, escala, análisis de fiabilidad, y le voy a dar aquí, ¿qué pasa si la escala me elimina algún elemento? Le doy a aceptar, y aquí está. Tomando como base un punto 88.4, yo sé aquí que si elimino el ítem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, lo puedo subir a punto 88.5. Pero si elimino el 15, el 16, si este que es le hablo más fuerte, puede subir a 88.6, a 88.8, incluso a 89.1. Y mi instrumento se hace más confiable. Es más, si yo elimino todos los ítems que pueden llegar a ser o a llevar a mi instrumento a ser más confiable, básicamente lo que estaría haciendo sería destruirlo. Sí se vale hacerlo cuando alguno de los elementos me está bajando mucho la confiabilidad inicial. O sea, que el conjunto de todas las varianzas sumadas, divididas entre el número de ítems menos 1 multiplicados por el késimo nivel que tiene, como lo vimos en la materia de psicometría, me va a dar la posibilidad entonces de saber qué estoy haciendo o aplicando algo mal. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Esa es la confiabilidad. Si yo tuviera un instrumento de dos respuestas o sistema dicotómico como una escala Goodman, como dice la señorita Bárcenas, entonces tendría que aplicar el sistema de Goodman. Pero, ojo, también puedo aplicar, voy a cerrar aquí, el sistema de las dos mitades o split half. Lo que básicamente voy a hacer, que todo este instrumento de 39, 40 ítems, aquí está, son 40, va a partirse en dos. Le doy a analizar, escala, análisis de fiabilidad, y le voy a dar aquí el split half o dos mitades. Y lo que me sale es que la parte 1 tiene el punto 0, el punto 89 y la parte 2 el punto 37. Perdón, miento. La parte 1 tiene el punto 87 y la parte 2 89, 0. Estos elementos que están, el Spearman Brown, por ejemplo, con una longitud igual o desigual es exactamente la misma. La correlación entre las formas, o sea, el nivel de interacción que hay entre estos ítems de acuerdo a sus varianzas, que entendemos la varianza como la distancia que hay entre la media aritmética o media perfecta, que es el 1, y lo obtenido por mi grupo de sujetos, me está diciendo que este instrumento también por la prueba de las dos mitades y el Spearman Brown es exactamente igual de confiable que a través del alfa de Cronbach. Con toda honestidad, jóvenes y señoritas, ¿sí recordamos esto? ¿Sí entendemos esto? Yo no del todo, profe. Yo ya tiene como que lleve psicometría a 2 años más o menos. Pero Entonces, sí la vimos con el grupo, ¿no, Dani? O ya lo te que había sido. sí, ya estaba en examen. Lo vi con la profesora Mónica Escamilla, pero tampoco no es como que profundizamos. De hecho, Claro, algo claro. que había comparado yo con el Ujú, grupo con mi grupo base, con Erika, con Gis y con Fabi y ujú, Yesenia, ujú. es que ustedes sí manejaron mucho el tema de hacerlo incluso, pues como hacerlo manualmente, o sea, vaya, con libreta de mano, pues, y Ujú. calculador y todo el rollo, y nosotros no del todo. Solamente hicimos un instrumento, este, y bueno, un test, y lo trabajamos en base de ahí, pero tampoco no profundizamos mucho, la verdad. Pero sí utilizaron, por ejemplo, SPSS, ¿no? Con, por ejemplo, la doctora Lilian Bosques, no No, lo, ¿no? usamos SPSS, pero hasta estadística y también vaya,
fue el segundo semestre de pandemia Ajá. y vaya, tengo el SP6 incluso Ujú. y sí lo ocupé, pero tampoco no tengo ahorita muy bien a la mano todo este rollo, estoy un poquito como igual. No te preocupes, Dani. Si tienes, No, la verdad es que, bueno, nosotros el semestre pasado tampoco lo usamos mucho. De ok, hecho, lo que hicimos fue construir en psicometría tres escalas, que fue ajá, la Likert, la Goodman, la Osgood, si mal no recuerdo, corríjanme si me equivoco, y a cada una de ellas le sacamos confiabilidad, validez y ¿qué más? Ah, y contabilidad por ítem, ¿sale? Y ok, utilizamos, o sea, lo hicimos desde a mano hasta hacerlo en SPS, perdón, en Excel y en ajá, SPSS. De hecho, creo que, sin lugar a equivocarme, ah, aquí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, aquí está. El de esta señorita empezó con lo de las escalas. Construimos una matriz, utilizamos índices e indicadores. Ujú. Y posteriormente, este mismo instrumento, que creo que este es el Likert, ¿no? Si mal no recuerdo, este es el Likert. Ujú. Lo pasamos a Forms. De Forms, pues ya realmente lo que hicimos fue bajar los resultados o pasarlos a Excel. Miento, es acá. Este es el instrumento, lo pasamos a Excel. Y de Excel, pues ya básicamente lo que hicimos fue hacerlo por SPSS. Tomo el de su compañera porque igual aquí está el Osgood, está el Goodman y parte del trabajo que la señorita llegó a publicar en el boletín científico de agotamiento, si mal no recuerdo. Entonces, de, no te preocupes, o sea, lo vamos a estar haciendo y lo vamos a hacer muchas veces, no hay bronca, ok, ¿vale? Ok, vámonos gracias. entonces ahora con la validez. Ya sacamos a través de dos pruebas, el split half y alfa de Cronbach, que espero recuerden cómo se hacían en Excel, con las varianzas y las medidas de dispersión que también aprendimos a sacar, media, mediana, moda para medidas de tendencia central, varianza, covarianza para medidas de dispersión y posteriormente, bueno, los cálculos de la validez y la confiabilidad de nuestros instrumentos, yéndonos en este caso con este que tenemos acá a la validez. Para sacar la validez podemos hacerla de varias formas. Como dice la presentación, está la validez de contenido, que va a validarse en función a la manera o la estructura en la que la persona, o en este caso el sujeto que la aplica, conocerá o determinará la capacidad de entender, comprender y responder el instrumento. Tenemos la validez predictiva, que tiene que ver con la forma en la que podemos esperar o estimar las respuestas subsecuentes después de unas aplicaciones, la validez concurrente y la validez de constructo. Esta es la que vamos a trabajar y también la de contenido a la par de la siguiente manera. Para hacer esto necesitamos saber que todos los ítems tienen una varianza, o sea, que estos ítems que están aquí tienen como base un 1, un 1 perfecto. ¿Se acuerdan? Esa varianza va a tener una relación directa con las respuestas obtenidas. Para sacar la varianza y compararla cada ítem contra todos los demás, le vamos a dar acá correlaciones y vamos a utilizar, como es una escala aditiva de tipo Likert, la correlación de Pearson. ¿Ok? Ya recordarán ustedes por qué es Pearson y si nos vemos el otro semestre en estadística también se los voy a explicar. Y lo que obtenemos es este instrumento. Es una tabla, ¿cierto? Voy a ver si la tiene la señorita Bárcenas acá. Señorita Bárcenas, sí está la tabla en Excel. Q de Richardson, confiabilidad, agotamiento. Sí, porque, a ver, creo que es esta. No, esta era la de las escalas, ajá. Porque lo hicimos hasta por ítem para ir entendiendo cómo, o sea, cómo nos iba contestando el instrumento, qué nos iba diciendo el instrumento. Pero, bueno, es que no se va a apreciar mucho acá. Pero esta tabla, si yo la copio y la pego en un Excel,
Este no es. Ahora. No me deja pagar. Ahora sí. Pero necesito pegarla. Ahí está. Si ustedes observan o lo revisan con un poquito de calma, lo que yo voy a obtener aquí es una media perfecta, ¿cierto? Esto que yo veo aquí, esta línea en blanco que espero lleguen ustedes a apreciar, ¿ya la vieron? Aquí está. Aquí está. Ahí, esa línea blanca es la varianza, la media aritmética o el 1 perfecto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese dato es el que obtenemos cuando comparamos el valor o la respuesta de los ítems contra sí mismos. ¿Cómo sé que un instrumento es válido por medio de este tipo de evaluación? Bueno, tienen que existir niveles en R de Pearson, en este caso, lo que nosotros veíamos, una significación bilateral superior, como lo vemos aquí, al promedio ejercido por el instrumento. Lo que quiere decir, o lo que nos quiere decir, que entonces, entre mayor cantidad de ítems válidos tengamos en cuanto a su relación de ellos contra todos los demás, o la subárea del indicador que se está midiendo, pues obviamente vamos a tener un constructo estadístico mucho más válido para aplicarse. ¿Qué quiere decir la validez? Ahora sí nos vamos a la validez de contenido, que lo que nosotros tenemos entonces es un instrumento que se comprende, un instrumento que nos está dando las respuestas en función a los ítems, o valga la expresión, aunque es incorrecta, a las preguntas que se hacen desde allí, ¿cierto? Con ese resultado, lo mismo se lleva para una prueba. A partir de allí, o partiendo desde esa misma línea, las pruebas psicométricas van a operar exactamente igual. O sea, cuando tienen objetividad, validez y confiabilidad, significa que su modo de administración o los resultados no van a ser influidos por la persona quien los está administrando. Y sobre todo, que la estandarización en función de la validez significa que siempre debe de existir uniformidad, tanto en la forma en la que excluye o hasta donde sea posible la intervención del azar. O sea, que el éxito va a depender siempre de la aptitud y de que no pueda ser fortuito. O sea, que el resultado va a ser confiable. ¿Recuerdan cuando veíamos esos niveles de confiabilidad en alfa de Cronbach? Bueno, en alfa de Cronbach, perdón, con las hipótesis que hacíamos en psicometría, pues ahí se da, ¿no? La prueba no requiere demasiado tiempo y sobre todo, al ser nueva para el sujeto, le resulta amigable y de igual aplicabilidad en todas las condiciones. ¿Cuáles son los principales tipos de escalas o pruebas psicométricas? Bueno, de entrada tenemos los de inteligencia, que miden, ojo, no la inteligencia como tal, porque por sí misma la inteligencia no existe, sino es el resultado, como lo veíamos con Spearman, de factores específicos que componen distintos factores generales. Y esos factores generales va a dar como relación una evaluación adaptada a situaciones cambiantes o rutinarias, la facilidad para tomar decisiones, pero sobre todo la iniciativa para darle solución a los problemas. Además de medir el índice de inteligencia de un sujeto, pueden detectarse habilidades intelectuales que va desarrollando o que puede llegar a desarrollar a lo largo de su estancia en el lugar a donde tú lo estés aplicando. Pruebas de inteligencia para niños, pruebas de inteligencia para adolescentes, pruebas de inteligencia para trabajadores, pruebas de inteligencia para pacientes, son fundamentales tenerlas presentes. Y la próxima semana vamos a empezar a aplicarlas, vamos a empezar a conocerlas y sobre todo vamos a aprender a escucharlas. ¿De acuerdo? Hasta aquí las habilidades también, los proyectivos o cómo se utilizan y los que generalmente vamos a encontrar. Todos estos, como el Varsit, el IFO, el Cleaver, que ya se los enseñé, algunos de ventas, el Caustic, el Terman Merrill, el Raven 16FP, el Gordon, el Moss, el de Savic,
Son pruebas que vamos a ver a lo largo de este semestre. Les invito, por cuestiones de tiempo ya no me va a dar el momento, pero sí les invito a que revisen su presentación y lo más importante, tengan plena certeza y seguridad de que la prueba no solamente la van a conocer o aplicar, sino que yo espero en un futuro la puedan dominar. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios? ¿Todo bien? Ok, bueno, pues vayan ahí buscando prospectos, algunos conocidos, familiares, para que vayan teniendo igual su grupo, su grupo de experimento. Ya les daré los pormenores, partiremos del último que vimos en psicometría, que es el consentimiento informado, para que se aplique.